estamos comenzando esta pauta B de este lunes 15 de junio. Saludamos en el estudio a Gerson del Río. Gerson. Hola, buen día. Usted está con su mascarilla. ¿Te la vas a sacar o no, Gerson? Estamos la costumbre a esta altura. Estamos a más de 1,5 metros. Y tenemos también ahí en el horizonte virtual a Andrea Moleto. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? Acá estamos. Hola, Andrea, tanto tiempo. Sí, ¿cómo estamos? Y Mauricio, pues, Mauricio Hoffman. ¿Qué tal? ¿Todo bien, pues? ¿Qué tal, Andrea? Bueno, chiquillos, estamos, son las 9:15, así que digamos, en atención al tiempo, yo les propongo que entremos rápidamente a hacer una pequeña recapitulación de las últimas horas, que han sido bastante azarosas. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Yo prefiero que abramos al tiro la palabra y comentemos lo que comenzó a pasar en la mañana temprana del día sábado con este reportaje de CIPER Chile, que básicamente lo que hace es de señalar que el Departamento de Estadísticas del MinSal está reportando a la OMS más muertos por situaciones, por ejemplo, que no tienen que ver directamente con un PCR positivo, sino que casos, por ejemplo, que son sospechosos. Bueno, ese criterio que había sido devaluado y dejado de lado para contabilizar a los muertos en Chile, se estaba ocupando y se estaban enviando esas cifras entonces a la OMS, y eso generaba un contraste de cifras que eran, por ejemplo, las que hasta ese minuto se contabilizaban, no alcanzaban a llegar a las 3.000 todavía, no, 2.500 y tantas, y resulta que según este reporte a la OMS ya superábamos las 5.000. Claro, ¿para qué vamos a recapitular? No, pero es que... pero fíjate, nosotros ese punto porque eso fue el gatillante. Entrevistamos a la doctora que fue la creadora y ex directora, por supuesto, también del DEIS, del Departamento de Estudio Estadística del Ministerio de Salud, dando cuenta más o menos de lo mismo, y decía, ahí están los cuadros clínicos compatibles con COVID-19 que no han sido ratificados por un PCR, pero evidentemente le extrañaba mucho por qué se había cambiado el criterio. Bueno, yo creo que Mañalich ya es historia, hemos hablado bastante de él, evidentemente siempre van a quedar algunos puntos por atender, pero en relación a quien asume, es notorio por lo menos el cambio en el discurso y en planteamiento y la manera de enfrentar y la puesta en escena, además, que fue muy curiosa, del nuevo ministro Enrique París. Sigue insistiendo en que las cuarentenas, evidentemente, con las pocas herramientas que hay para combatir el virus, son la herramienta más poderosa, y las medidas restrictivas. La detección, muchos exámenes, en fin, el tratamiento también, pero eché de menos el tema de la trazabilidad, que todos los especialistas que entrevistamos en la mañana, incluidos los dos exministros, Elia Molina y el doctor Santelice, ambos juntos en un debate que tuvimos en ADN, insistían en la necesidad de realizar ese trabajo, que se le pasó, según la doctora Molina, tarde a los municipios. En fin, y lo otro ya tiene que ver con el diálogo, la apertura. Llamó mucho la atención que se incorporaran nuevos actores, el doctor Tomás Regueira de la SOCHIM, la Sociedad de Medicina Intensiva, es decir, incorpora voces externas al gobierno en la vocería. Eso es muy poco común, sobre todo en este gobierno, en cualquier materia. Y también al jefe de epidemiología, Rafael Araoz, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Quién fue el que dio la luz de que se va a cambiar el criterio y se va a incorporar de manera aparte, es decir, desglosada, en los casos, insisto, compatibles o cuadros compatibles de muertes por razones atribuibles al coronavirus? Que eso no estaba. Entonces, la cantidad de muertos se dispara, pues ya llevamos 3.000 muertos. 3.000 muertos según el criterio vigente hasta ahora. Si sumamos podríamos llegar, y ahí está la publicación de CIPER, que es complementaria, a 5.000 fallecidos hasta ahora. Entonces uno dice, bueno, llevamos 3 meses y un poquito más en esto, ¿cuál es la proyección final? Y ahí uno se empieza como a asustar. Ya, vamos a darle la palabra al tiro a Andrea Moleto, pero quiero saludar a Cristóbal Belolio, que había un problema técnico, ahí pero se sumó. Se solucionó, ¿no es cierto, Cristóbal? No sé, ¿se escucha o no? Ah, estupendo. Ay, muy bien. Oiga, esa voz. Escucha estereofónico. FM estéreo, por favor. Ya, Sí, claro. vamos con la Andrea. Parte del óleo, parte el tiro. No, Aprovechemos el tiro Andrea. que llegaste. No, pues Andrea, ya, usted, sigue usted. Yo igual sé que ya lo han hablado, pero creo que es relevante porque está pasando en el mundo completo las responsabilidades políticas de lo que está sucediendo, de estos fracasos, porque esto fue un fracaso, esto es un hecho. En ningún momento el gobierno habla de esa manera, ni siquiera las grandes despedidas como gran héroe que se le hizo al ministro Mañalich, que yo creo que ahí hay algo de los lenguajes que hay que ser más cuidadosos. Una cosa es
agradecer y otra cosa es la sensación que te deja, porque la pregunta con respecto a los fallecidos, y esto lo hablamos tantas veces en este mismo lugar, siempre ha sido una discusión mundial. El punto es cómo era la reacción y la pregunta de fondo es, ¿hay una intencionalidad o no? Porque lo que dice Danuta Raj, la persona que ustedes entrevistaron, es que se hizo un conteo sui generis, existiendo el DEIS, que tenía todos los criterios. Además, hay una cosa estadística latera fome, pero que hay que explicar, que efectivamente en Chile tenemos un sistema estadístico en términos de la causa de mortalidad que es muy bueno. Entonces, hay una metodología que no es menor y que es difícil, que es compleja y que la teníamos. Entonces, hay intencionalidad, por nombrar algunas de las otras cosas. Creo que aquí, con respecto a lo que tú hablas, Gerson, de las proyecciones, al menos espacio público, que hasta el momento parece ser uno de los músculos de la sociedad civil que ha movilizado y que ha empujado también, afortunadamente, algunos cambios que se están teniendo, habla exactamente de lo que tú dices del testeo, trazabilidad y aislamiento, y ahí yo creo que es la misma pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Hace 2 semanas atrás se habló que, o sea, si no paramos esto en los territorios, la gente va a seguir llegando a los hospitales y los hospitales ya están saturados. Esa es la realidad. Pasa un día más, un día menos, 100, 300 camas, 30 camas, 3, 4 camas. La realidad es que hay 300 personas solamente entrando en el sistema, ni siquiera están siendo ventilados artificialmente, ni siquiera en el lugar especializado, ni siquiera en las UCI, o sea, ya estamos saturados. No, o sea, hoy día, a partir de ahora, según reportaba Gabriel Strahan bien temprano en ADN acá, a partir de ahora, en los CEFAM, hospitalizados en los CEFAM. Claro, o sea, gente que no está, CEFAM, claro, gente que no está grave al punto que necesita no, ya claro, un ventilador. No, pero para dejarlo claro en todo caso, bueno, se crea que pero se está... hay gente que está tan grave que debiera estar en un hospital. Claro, que llegan de urgencia para estabilizarlo, los van a tener ahí. Sí, lo que y pasa además, es que... no se nos olvide también, de nuevo, olvidándolo España, hay que es un dato del DEIS, un 45% de la gente en este país muere fuera de los hospitales. Por lo tanto, hay gente que ya se está muriendo en las casas. Eso lo vimos en los hogares de ancianos en España. Está pasando acá también. En Italia. Ya estamos superados. Eso es una realidad, no nos mintamos. De todas maneras. Solamente para cerrar, Espacio Público habla de la necesidad de un batallón de gente. Por ejemplo, habla de jóvenes universitarios que puedan hacer esa trazabilidad, ese rastrilleo en los territorios. Y habla que las semanas que vienen vamos a tener, esa es su proyección, miles de muertos. Bueno, y ahí te doy el pase al tiro, Cristóbal, solo que quiero complementar lo que decía más temprano el doctor Juan Carlos Said. Él es máster en salud pública de la Imperial College de Londres, y él señalaba que no es tan lejos estar en el panorama que vivió Italia. Ojo con eso, sobre todo por lo que siempre tú has dicho, Mauricio, de manera muy insistente, por no decir majadera. Tú has dicho, cuidado, si aquí lo que hay que analizar es todo por millón de habitantes. Exactamente. Esa es la medida, ¿no? Sí que Brasil está, claro, en cantidad de número, por supuesto, en la región Brasil, es decir, América Latina, pero nosotros estamos ahí liderando. Entonces él dice que lo de Italia es algo que está más cerca de lo que creemos. Ahora sí, Cristóbal. Por lo mismo yo creo, Mirna, porque estamos más cerca de lo de Italia de lo que creemos. Me parece que es interesante la distinción que hace la Andrea entre los agradecimientos personales, humanos, a la entrega, a la generosidad de una persona que pone sus intereses personales de lado, ¿cierto?, para dedicarle su tiempo a Chile, que me parece que en ese registro es entendible el agradecimiento a Jaime Mañalich, pero eso es muy, muy, muy distinto de decir que aquí lo que hay que agradecer es la gestión, la estrategia, porque como ministro de Salud, yo creo que a estas alturas hay poco espacio, sinceramente, más allá de los juicios más partisanos, creo que hay poco espacio para decir que la estrategia fue un éxito y que Chile lo está haciendo bien. Me parece que el reconocimiento del castillo de naipes que se viene abajo sencillamente tiene su capítulo final el sábado, pero es algo que ya todos más o menos sabíamos. El ministro Mañalich, por supuesto, no sale por el reportaje de CIPER. El ministro Mañalich ya había avisado hace unas semanas atrás dentro que estaba
quemado, fundido, que ya había perdido incluso la sintonía fina con el ejercicio de su cargo, está tan como ensimismado con lo que está ocurriendo que ya no era la persona correcta, y el presidente aún así lo decidió mantener una semana, por lo menos lo que ha trascendido desde La Moneda, y me parece bien que la persona que asuma entendiendo que el problema principalmente era político, más allá del diagnóstico epidemiológico y la estrategia sanitaria, y tiende puentes, busca aliados y trata de reforzar una de las patas más débiles de la propuesta Mañalich, que era la transparencia, la credibilidad, la confianza. Así que no tengo idea si es que el nuevo tiene una propuesta sanitaria mejor que la anterior. Probablemente es mejor aquí reconocer la incertidumbre, pero aquí no andamos buscando campeones del mundo, sino que lo que andamos buscando es un poquito más de transparencia, credibilidad, honestidad, tender puentes con la sociedad civil. Así que en ese sentido pareciera que el debut de París es auspicioso. Pero a estas alturas quería solamente poner el punto de que una cosa es el agradecimiento personal y otra cosa es el reconocimiento de una gestión exitosa, porque ese no es el caso. Chile no lo está haciendo bien y respecto a las propias metas que nosotros nos pusimos, fracasamos. Mauricio. Sí, mira, ratificando, Mirna, lo que tú resaltabas recién respecto del estado en que estamos comparativamente hablando y comparando por millón, o si ustedes quieren por 100.000 habitantes, estamos realmente mal. Había otra voz de las académicas del mundo que se sumaron hace 2 días, el día 13, el investigador de la Universidad de Oxford, Max Rosser, que planteó en un tuit y lleno de gráficos, porque la Universidad de Oxford es otro de los referentes que está publicando todos los días las evaluaciones de la pandemia en el mundo y país por país, con todos los datos y todas las estadísticas, las curvas lineales, las curvas logarítmicas, y la curva de Chile a uno lo deja pero patas para arriba, porque se dispara mientras todos los demás países ya van declinando en Europa, en fin, la nuestra va disparada apuntando hacia el cenit. Y él tuiteó el día 13, el sábado, que la epidemia en Chile es ahora mucho peor que en los peores, en los más golpeados países europeos, Italia y España. Es peor. O sea, en el estado de avance en que está, contando del día 1, o contando del día en que hubo 5 contagiados, o cuando hubo 5 muertos, porque siempre se desechan en las curvas esos primeros días que todavía no tienen circulación de virus. Entonces, contando como hay que contar, desde el día que corresponde en cada caso, en Chile hoy estamos peor que los peores países de Europa en su peor de los momentos. Sí, oye, a propósito de diferencia que estaba marcando ahí Cristóbal Belolio, otra gran diferencia es que por lo menos el nuevo ministro Enrique París, el doctor París, puede poner un pie en los hospitales. París, bueno. París, ya lo confirmamos con el mismísimo doctor París. El doctor Yo París. Hice un sondeo también de orígenes por de Dios, apellido. basta, yo no sé por qué le dicen París. Siempre se le dijo en los Ahora, 90, lo los que pasa 80. es que él no corregía, pero es que él no corregía. Entonces Yo quizá... alguna vez a él lo escuché. Para no decirle París, pero le decíamos encontré el París. dato. Pero bueno, da lo mismo. Pero estuve investigando, París viene de la ciudad de París, en su origen era apellido de Entonces, París, como tú te puedes llamar de algo, de un lugar, Ya. y de ahí viene. De un lugar Talca, genérico, del Talca. río, del río, genérico. Talca, Oye, no, pero bueno, Limbo. el doctor París por lo menos puede poner un pie en los hospitales. Eso es clave. O sea, en el fondo hablamos un poco también de la confianza y también de la credibilidad y un poquito más de la partida de cercanía. Él ayer fue al Félix Bulnes a visitar y ver en terreno precisamente cómo se estaba trabajando, no que le llegara un papel o que alguien le contara a un asesor de qué es lo que estaba pasando en los distintos hospitales. Y ya de verdad para ir avanzando, porque en el fondo acá nosotros ya tenemos que dejar de mirar por el retrovisor y tal vez más adelante volver y ver qué hicimos mal. Estamos en una situación en que no hay tiempo para eso, yo creo, y hay que mirar para adelante. Y para decir solamente la última cosa respecto del doctor Mañalich, también le decíamos Mañalich. Pero él nos dejó. Pero Mirna siempre lo dijo bien. Porque él nos Mirna corrigió. siempre lo dijo bien. Ya. Porque él nos dijo que era Mañalich. Sí, está bien. Y ya que él acuñó términos bélicos en esto, yo creo decir que, bueno, el general Mañalich perdió la batalla, y como en todas batallas de esta magnitud, hay miles de muertos. Y eso ¿Saben es lo qué? que queda atrás, y los muertos no son siempre, ya sabemos, o sea, la guerra no es buena para nadie, ni para el vencedor, ni para quien es derrotado. Acá la verdad es que, insisto, las cifras que estamos conociendo ahora a esta altura, las oficiales y las que no incluyen los criterios del gobierno hasta ahora, pero que las van a incluir, o sea, 3.000 o 5.000 muertos.
Es una guerra, de verdad que son magnitudes. Y como toda guerra, o como todo conflicto, o como toda catástrofe, lo hablábamos esto el viernes, Gerson, cuando decíamos que considerábamos que 100 días después había sido un error del presidente Sebastián Piñera personalizar en él y su ministro la crisis, porque acá, aquí hay todo que perder y muy poco que ganar en una crisis de estas características. Ya nos demostró lamentablemente el manejo de la pandemia y todo lo que ha venido ocurriendo. Entonces hoy día se requiere abrir. A mí me parece una señal extremadamente importante la que dio ayer el doctor París cuando hace este punto de prensa. Cambia completamente el escenario, primero. Segundo, incorporar al presidente de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, traer a su jefe de epidemiología del MinSal y decirle a la gente, a ver, esto no es la tarea de un gobierno, es la tarea de todos. Ese es el mensaje, por lo menos comunicacionalmente, que se entiende, y me parece que si esa va a ser la estrategia, va en el camino correcto. Fíjense ustedes algunos datos quizás para seguir alarmándonos, pero por ejemplo la Northwestern University de Estados Unidos dice que, fíjense ustedes que el pic de contagios corresponde más o menos a los 119 días desde el paciente cero. A Chile le faltarían 2 semanas para llegar a ese punto. La Imperial College de Londres dice que en caso de Chile se necesita un grado más alto de control de la movilidad o las estrategias alternativas de control, es decir, de cuarentenas más severas por el alto nivel de movilidad. Ya lo hemos dicho, las 2 encuestas hoy día, tanto Criteria Research como CADEM, muestran cuánto se mueve la gente en cuarentena, 80%. O sea, es un escándalo. Perdonen. Universidad de Ginebra. Chile está en fase epidémica exponencial, lo que significa que todavía no pasa la curva más extrema. Datos del MIT, este es el Massachusetts Institute of Technology, de tecnología. Dice, a mediados de agosto para Chile el número de contagiados superaría el 1.000.000, los muertos serían unos 15.000. Los pongo como elemento porque junto a esto la Universidad de Washington hablaba de una proyección que podía llegar hasta los 12.000 muertos en agosto. Al paso que vamos, no parece tan irreal. Sí, otro de los énfasis es la primera y última línea, porque se habló del personal de salud que trabaja en la primera línea, cuando en realidad es la última, y la primera tiene que ser lo que se está haciendo ahora, o sea, focalizar el tema en las zonas, en las comunas, en la trazabilidad en los municipios y evidentemente también en la responsabilidad ciudadana. El fin de semana volvimos a conocer de casos realmente siguen siendo sorprendentes. O sea, se repiten, pero siguen siendo sorpresivos. O sea, uno dice, ¿cómo a esta altura, con todo lo que ha pasado, la gente sigue haciendo asado, pasándose el pucho, suponemos que era pucho, de boca en boca, en un departamento ahí en Providencia, en Pocuro, otras fiestas, una persona que fue detenida por 5ª vez con COVID positivo, por 5ª vez violando la cuarentena. La verdad es que hay un cocorrón ahí para todos. ¿Andrea? O sea, claro, es verdad, pero ¿por qué ponemos tanto acento en la fiesta nomás? Cuando la verdad lo que está rota es una confianza. Tampoco ha habido ninguna campaña comunicacional potente como debiera hacerse en una situación como esta, porque es clave. No solamente, ya pasamos hace rato el lávese las manos, hace rato. Entonces, ni siquiera ha habido una nueva campaña tampoco comunicacional para que sea convocante, que tenga que ver con esta épica. Es necesario una épica. Y claro, tenemos una autoridad que también, uno dice, pucha, la gente es porfiada. Parece que la autoridad también era un poco porfiada con algunos índices, ¿no es cierto? Entonces, no es tan fácil. Entiendo que hay una responsabilidad personal y es ineludible. Pero ahora, cuando se apruebe el ingreso familiar, vamos a estar comenzando a hablar de una oportunidad, sobre todo en lugares donde el hacinamiento es alto, hay poco ingreso, etcétera, etcétera, la cosa que hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Ahí recién, entonces tenemos un rezago de casi 100 días, estamos como recién empezando. Y hay gente que ya lleva en cuarentena del 18 de marzo. Y ya llegó el hábitat natural de los virus, que es el frío. Mucha gente no se lo banca más, Andrea. Mucha gente que va a empezar a cumplir la cuarentena ahora, porque quizás, como dices tú, va a tener las condiciones materiales para hacerlo. Mientras eso pase, hay otros que están encerrados desde marzo que dicen, oye, yo ya puse mi parte,
Así es. Yo me voy a justificar porque este sábado yo voy a salir un ratito a ver a mi familia. O sea, que no veo a mis nietos hace 3 meses. ¿Cómo puede ser posible? Y veo que está ocurriendo esto en otras partes. ¿Por qué soy yo el que tengo que pagar y no los otros? Bueno, ya me cansé. ¿Cómo no voy a poder salir un poquito ahora? O sea, empieza también esa otra parte de aquellos que han cumplido y que están frustrados. Ya, pero eso mismo hay que decirles que se queden en la casa porque están en el peor minuto. O sea, salir ahora, sigan cumpliendo. Mi punto es que psicológicamente es entendible que esa gente que siente que está haciendo su parte y ve a otros que no la hacen y aún así no hay resultado, y uno dice, bueno, entonces, salvo que se te muera alguien muy cercano y realmente te pegué al cachofazo como ocurrió en Italia, aquí mucha gente va a decir, bueno, pero yo ya hice mi parte, porque yo no puedo seguir aquí adentro. Necesito ver a mi familia, no los veo hace 3 meses. Imagínate. Bueno, tenemos, ya nos dejaron ahí ustedes dos la pelotita rebotando sobre el acuerdo, un acuerdo muy importante con un ingreso familiar de emergencia que francamente harto mejor de lo que se había siquiera imaginado la oposición. Así que se llegó a ese acuerdo, bienvenido sea, ya les vamos a estar contando.